Presentamos este programa el 1 de enero de 2025, día dedicado a María, Madre de Dios, en honor y agradecimiento a ella, también Madre nuestra por voluntad divina. Queremos restituir su buen nombre y aclarar los engaños de Satanás, quien gusta disfrazarse de ángel de luz y que no tiene empacho en disfrazarse también de María, la corredentora a quien tanto odia, la predestinada a pisar su cabeza infernal con su humildad y obediencia a Dios. María es la protagonista de esta última prueba de la Iglesia, del Apocalipsis, la mujer vestida de sol, y lo es porque Dios así lo quiere. Satanás, que sabe que no puede vencer a quien es martillo de herejes, solo le queda un recurso, y bien que lo está utilizando: disfrazarse de ella, hacerse pasar él, que es el padre de la mentira, por la llena de gracia. Y lo está haciendo a través de una peligrosísima y falsísima devoción que mezcla algunas verdades para camuflarse con la historia del cuadro de la de Satanudos que empezó a activar con fuerza Jorge Mario Bergoglio hace ya casi 40 años. La realidad es que en la Iglesia estamos como ovejas sin pastor y nos queda la divina pastora, para no sabernos huérfanos. Pero muchos sacerdotes están cayendo en el engaño del misterio de iniquidad, echándose en brazos de esta impostora de Satanudos, arrastrando a los fieles, y es ella, esa falsa devoción, la que les está atando al gran impostor disfrazado de papa, incapaces de denunciar públicamente la usurpación del trono petrino que padece la Iglesia en su pasión. Es la pescadilla que se muerde la cola, es el misterio de iniquidad en acción, y sólo la verdad nos hará libres. En Fátima se nos dijo a través de Lucía: Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón. Bergoglio, sin embargo, quiso establecer en Buenos Aires primero y luego en todo el mundo la devoción a la de Satanudos, y usando la solemnidad del 8 de diciembre para opacar a la Inmaculada. El ejército de hijos fieles de María, que ya formó en 1917 San Maximiliano Kolbe para servir a la Inmaculada, se está encontrando con el ejército de los engañados por Bergoglio, que sirven a los demonios que esconde este cuadro y su falsa devoción. Esto no es ningún juego, es la batalla final entre Dios y Satanás, o salvación o condenación, y en este vídeo vamos a desenmascarar una vez más el gravísimo peligro y engaño monumental que contiene ese cuadro y su devoción, pero hoy de una forma muy contundente. Estamos en la última batalla apocalíptica que, como dijo proféticamente Monseñor Fulton Sheen, está siendo y será colosal, como nunca la ha habido ni la habrá entre Cristo y el Anticristo, entre los hijos de María y los hijos de la serpiente, que no tiene reparos en disfrazarse de Nuestra Señora. Tremenda realidad que nos ha tocado vivir, pero por la gracia de Dios venceremos. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. A ti, Madre, te dedicamos este vídeo para restituir tu nombre y honor mancillado por tus enemigos. Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María, y siempre bajo la custodia de San José. La de Satanudos, la devoción de la masonería eclesiástica, su devoción favorita, sin duda alguna. Hoy lo vamos a explicar en nuestro octavo programa una vez más. Remitimos a los 7 programas ya publicados, pero es que este octavo va a ser muy concluyente, va a ser muy definitivo, porque hemos recibido un trabajo exhaustivo desde México, más de 40 páginas, donde se nos habla que se trata de una célula durmiente, donde se nos habla lo que representa esa aparente virgen realmente que esconde el demonio llamado Lilith, un demonio de Mesopotamia. Vamos a ver que el cuadro está lleno de contenido esotérico ocultista, de demonios en diferentes estados y sitios. Y muy atentos a lo que vais a ver ahora en las siguientes imágenes. ¿Qué es? Una cantante, ¿verdad? Pues no, no es una cantante. Atención.
Efectivamente, es un hombre. Es un hombre, parecía una mujer, pero resulta que es un hombre. Y ahora atentos a estas otras imágenes. Una misa, ¿verdad? ¿Y un sacerdote? Bueno, pues no es ni una misa ni un sacerdote. Se trata de la película La Fe, 1947, película española con el actor Rafael Durán. No era un sacerdote, era un actor. Y atentos a las siguientes imágenes. ¿Qué veis ahora? No, no es un papa. Es un tipo disfrazado de papa, con apariencia de papa solamente por el disfraz que se pone, y no es un cuadro con una virgen, es una apariencia de virgen, pero no es realmente una virgen lo que esconde ese cuadro, pintado en 1700 aproximadamente, 45 años después de un suceso, de un matrimonio, de una familia pues que tenía muchos problemas, que consiguieron arreglar ese matrimonio supuestamente por intercesión o intervención de Nuestra Señora. Y entonces un nieto, Hieronymus Ambrosius Langenmantel, decide, por cuenta y riesgo, aprovechar ese acontecimiento privado familiar para mandar pintar un cuadro. Es muy importante saber quién es este personaje, el nieto. Es muy importante saber qué influencias tenía a su alrededor, que pertenecía a una sociedad alemana literaria vinculada con la masonería, con tintes ocultistas masónicos gnósticos. Es muy importante entender todo esto y darnos cuenta de que aquello fue una excusa para poder generar un exvoto que se pudiera introducir en una pequeña capilla que pues pasara el escrutinio de las autoridades eclesiásticas con la excusa de ser un exvoto y de meterlo en una sencilla capilla que curiosamente se llama de San Pedro, dedicada a San Pedro. Y es que los masones desde hace ya muchos siglos querían ocupar la sede petrina, la silla de Pedro, alcanzarla a toda costa. Esto lo hemos explicado ya en otros programas, pero hoy vamos a volver a hacer un rápido repaso histórico, a darnos cuenta cómo también en aquel entorno aparece el Tratado de la Verdadera Devoción de San Luis María Griñón de Montfort, que es experto en descubrir las falsas devociones marianas y que nos va a definir perfectamente también por qué, aparte de los elementos gnósticos masónicos, esta devoción es falsa. Bueno, pues en aquella época surge como una célula durmiente. Quiere ir preparando el terreno a través también de esta falsa devoción mariana, metiéndola en una iglesia de una forma muy discreta. Y la célula durmiente en el espionaje es cuando un agente se introduce en el campo del enemigo y queda durmiendo durante un tiempo, unos años, el tiempo que haga falta, hasta que llega el momento oportuno y se activa. En este caso, quien lo ha activado a la de Satanudos, a esta falsa devoción, ha sido en los años 80 Bergoglio, que viaja a Alemania siendo un pésimo estudiante. Allí los que lo conocen saben que prácticamente no hizo nada, dicen que se fue con la excusa de una tesis. Así lo dice también el currículum vitae publicado en la página web del Vaticano, que fue en el año 86, y cuando regresa a Buenos Aires se dedica como un loco a activar esa célula durmiente llamada de Satanudos, ese cuadro esotérico ocultista que estaba ahí durmiendo esperando el momento oportuno. Recordemos que años antes, en el año 63, esa entronización de Satanás en el Vaticano, año 63, y se habían propuesto en un máximo de 50 años conquistar la sede petrina, alcanzar, como quiera que fuera, el trono de Pedro con uno de los suyos. Pues Bergoglio ya desde los años 80 empieza a activar esa célula dormida, y es que el Papa que llegara a ocupar la sede petrina necesitaba tener una falsa virgen que lo arropara, que lo acompañara. No podría presentarse un papa de ellos, un falso papa, sin devoción a la Virgen. Eso es imposible. Entonces tendría que ser un usurpador, un impostor acompañado de una impostora. Pero hoy vamos a recordar todo esto y vamos a analizar los elementos que contiene ese cuadro. Mucha atención.
Para poder comprender el significado esotérico de esta falsa advocación mariana, que yo a título personal le llamo invocación satánica, debemos explicar algunos elementos antes. Para comenzar, este cuadro está basado en elementos de la cábala judeo-masónica, ya que hace uso simbólico de la pulsera de los 7 nudos, muy usada y conocida por todos los cabalistas. ¿Qué es la pulsera de los 7 nudos y para qué se usa? De acuerdo con la creencia cabalística, la pulsera de los 7 nudos es un amuleto de protección contra las energías negativas y a su vez también atrae la buena suerte. Cada nudo simboliza una dimensión espiritual diferente que fluye hacia el portador de la pulsera. ¿De dónde nace esta creencia? En la cábala hay una tradición que consiste en enrollar un hilo rojo 7 veces alrededor de la tumba de Rachel, quien fuera esposa de Jacob. Esta mujer falleció dando a luz a su segundo hijo y fue enterrada en Israel, entre Jerusalén y Belén. La tradición explica que al enrollar ese hilo alrededor de la tumba era posible recibir poderes místicos. Rachel es como la representación del mundo físico en el que vivimos, pues ella lo único que deseaba era proteger a sus hijos de todo mal. Cada nudo simboliza una dimensión espiritual diferente que fluye hacia el portador de la pulsera. Por lo tanto, atarse el hilo rojo con los 7 nudos en la muñeca del brazo izquierdo es como envolver y sellar la energía protectora de Rachel. ¿Cuál es el significado del número 7 y por qué son 7 nudos? ¿Cuáles son las cualidades según la cábala? Una palabra clave es el dominio, porque en la cábala, en el mundo astral, que dicen ellos que es el que de hecho fabrica la realidad, resulta que los planetas con influencia sobre este mundo son 7 y en el alfabeto hebreo se asocia cada letra con un planeta. Con lo cual, dominar el alma de los astros es dominar la realidad. Quien dice dominar la realidad, dice dominar al prójimo, controlar al otro. Así que hay que tener esto muy presente. Los 7 nudos son la representación de diferentes dimensiones espirituales, como ya habíamos visto antes, que son los que, según los cabalistas, componen la realidad. Llevar en la mano esta pulsera ofrece una inmunidad espiritual contra el mal de ojo, las energías negativas, contra todo lo negativo que de forma consciente o inconsciente otras personas puedan enviar al portador de la pulsera. ¿En dónde debe colocarse? Según la tradición, la pulsera roja debe llevarse en la mano izquierda, ya que este lado del cuerpo es el receptor de las energías y está más cerca del corazón, potenciando así su efecto protector. Según el escritor masón Albert Mackey, en su obra Enciclopedia de la Francmasonería, destaca el simbolismo del número 7 en la estructura de la logia y en los rituales masónicos. Mackey señala que el número 7 representa no solo la perfección, sino también la intersección de lo divino y lo humano, y también la unión entre lo celestial y lo terrenal, o sea, entre lo visible y lo invisible. Manly P. Hall, en su obra Las enseñanzas secretas de todas las edades, explora el número 7 como un símbolo de sabiduría y de iluminación espiritual. Así que, dicho todo esto, ya podemos pasar a analizar el cuadro desde esta perspectiva. Primero, en la cabeza de la mujer que aparece en el cuadro hay una serpiente formada por su pelo. Esto resulta particularmente extraño si tenemos en cuenta que en las apariciones que ha hecho nuestra Santísima Madre y en sus posteriores cuadros, ella tiene el cabello al lado y lado de la cabeza con una caída natural, o sea, partido por la mitad. Sin embargo, en este cuadro de la desatanudos es todo lo contrario. El pelo se ve muy artificioso, con una posición bastante extraña. Por otro lado, al ver la dirección de la serpiente, da la sensación de que ha subido por el cuerpo de la mujer de derecha a izquierda, dejando la cabeza posada sobre el lado izquierdo de la cabeza de la mujer del cuadro, como tomando posesión de ella. Segundo, el lazo en donde van atados los nudos también dan la impresión de que comienzan por el lado derecho, o sea, asciende el lazo por ese lado para que los nudos se hagan
por el lado izquierdo, que es la mano de que esta mujer sujeta. ¿En donde habíamos dicho que se ataba la pulsera roja cabalista con estos nudos? En la mano izquierda. ¿Casualidad? Tercero, sobre la cabeza de la mujer hay 7 estrellas y no 12 como tradicionalmente se describe a la Santísima Virgen en el Apocalipsis. Esto lo podríamos relacionar como un refuerzo esotérico de los 7 nudos con las 7 estrellas. ¿Será que la mujer del cuadro puede ser ese uso de Rachel de forma esotérica? ¿Será ella quien ata los nudos? Puede ser. Cuarto, en el cuadro también vemos un supuesto angelito con forma de genio de la lámpara que en la cultura judía los genios son conocidos como shedim y se cree que son espíritus malignos que pueden causar daño a los seres humanos. Se dice que los shedim son seres invisibles que pueden poseer a las personas y causar enfermedades o desgracias, lo que llamaríamos nosotros comúnmente como una posesión demoníaca. Así que después de todo lo anterior y de todo lo que explicó Arturo también en su video pasado sobre el mismo tema, podemos concluir que esta supuesta advocación lo que busca realmente es crear un conjuro en los creyentes católicos que ignoran toda esta clase de cosas. La pulsera no desata los nudos por sí misma, ya que uno de los elementos importantes de esta pulsera cabalista es que en el momento en el que la persona se la amarra, debe esperar o bien que los nudos se desaten o bien que la pulsera se deshaga sola y se caiga. Así que puede pasar muchísimo tiempo. A su vez, en esta tradición o en este rito de la desatanudos, la persona que lo hace con oraciones deja amarrado esta cinta o este lazo allá. ¿Quién desata ese nudo después? Lo cual podríamos llegar a pensar que esto es un conjuro que queda hecho eternamente si la persona no desata este nudo o estos conjuros que haya hecho. Entonces, en ambos casos el principio es el mismo: pedir deseos para que se cumplan usando nudos que, como ya vimos, es completamente de índole esotérico. Tampoco podemos olvidar que en el cuadro lo que se supone que son angelitos realmente son demonios, porque aparecen con patas de cabra, aparece un angelito con forma de genio de la botella, por ahí también hay otro que tiene 4 dedos únicamente. Entonces todo esto lo que hace el demonio, como ya sabemos que es el mono de Dios, es que no puede hacer cosas perfectas, sino que siempre tiene que haber algo que mofa a Dios. Además, si analizamos lo siguiente, según las Escrituras dice que nuestro Señor Jesucristo está sentado al lado derecho del Padre. Y aquí en este cuadro todo está puesto hacia el lado izquierdo, ¿no? Los nudos, la mano que lo sujeta, la cabeza de la serpiente. Entonces podríamos pensar que es como una figura anticristiana, ¿no? Una figura del anticristo. Entonces, pues mi humilde consejo es que ustedes difundan esta información con todos sus hermanos católicos para que no lleven a cabo esta práctica tan supremamente peligrosa, porque desafortunadamente no son pocos los sacerdotes, laicos, religiosos, que por páginas web, por videos en YouTube, están haciéndole muchísima publicidad a esto. Y también hay que destacar que los que practican brujería, si ustedes observan las páginas web, también utilizan a esta supuesta advocación para hacer amarres y para hacer un montón de cosas terriblemente oscuras, completamente satánicas. Entonces, por favor, tengamos cuidado con esto, no lo vayamos a utilizar. Hay advocaciones verdaderas de nuestra Santísima Madre, muy piadosas, que realmente nos ayudan para nuestro beneficio y crecimiento espiritual. Bien, recordemos que Bergoglio es un cripto judío. Un cripto judío es un marrano, él lo hemos visto constantemente, su saludo del marrano o mano de Revis. ¿Qué significa eso? Significa que él no es realmente católico, que él se hace pasar por católico.
Esto ya tenemos en la historia de la Iglesia en el siglo XII un ejemplo en el año 1131 con Anacleto II, que también era un cripto judío que consiguió que le reconocieran como papa. Luego, gracias a la actuación de San Bernardo de Claraval y de algún emperador, se consiguió restaurar la situación de la Iglesia. Afirmar que la de Satanudos representa a la Virgen es un insulto para la Virgen, porque la Virgen en ningún caso puede apoyar una impostura y a un impostor como es Bergoglio, además que ya en un B dejó bien claro que Bergoglio no era papa, aunque lo llamara papa, pero lo dijo de tantas maneras, lo expresó de tantas maneras que pudimos entender que obviamente que no es papa. En primer lugar, recordemos ese triángulo en el cual en un vértice situábamos a la única y verdadera Virgen María, en otro a la demonia muda, la de Satán U2, y en otro a Bergoglio. La Virgen pura dolorosa nos dice que no vayamos a Bergoglio. Bergoglio nos dice que sí acudamos a la de Satanudos. Por tanto, de esta forma tan sencilla, se infiere que la de Satanudos y la Virgen María no pueden ser la misma, porque si fueran la misma, se estaría produciendo la injusticia, la paradoja de que la Santísima Virgen es ingrata con respecto al vicario de su hijo, que a pesar de que manda a los fieles que acudan a ella le responde diciéndole a los fieles que no acudan a Bergoglio. Así que así se ve que no son la misma. Hay dos vértices conectados entre sí, dos vértices malos, la de Satán U2 y Bergoglio, y un vértice bueno. Vamos ahora a ver el análisis que hace unos meses nos pasó una suscriptora, Mari Carmen, y ella pues nos dio los siguientes apuntes. La serpiente no está pisada debajo de la Virgen, sino delante de ella. El pie de la Virgen casi la acaricia. La luna tampoco está bajo sus pies, sino delante de la serpiente. La Virgen está con el hombro descubierto de manera sensual. La Virgen no mira hacia arriba, sino hacia abajo. No mira a Dios intercediendo por nosotros, sino que mira hacia la serpiente. Los ángeles del cuadro no son asexuados, sino que son mujeres. La de la izquierda del cuadro se ve claramente. Y está desnuda, enseñando los pechos. Y la corona de la Virgen no tiene 12 estrellas, sino 9. 7 que se ven y otras 2 que quedarían detrás de su cabeza. Y esto tiene un significado esotérico. Bueno, vamos a ver ahora, gracias a un suscriptor mexicano que ha hecho un trabajo encomiable, la conexión entre la demonia muda de Satán U2 con la figura Lilith, y vamos a leer un extracto de su trabajo. Un análisis comparativo entre María de Satanudos y el relieve de Barney, conocido por representar a Lilith o a una deidad mesopotámica femenina, muestra sorprendentes similitudes. En ambas figuras, la de Satanudos y la de la deidad Lilith, se observa una representación femenina rodeada de símbolos que evocan ambigüedad y poder. La corona de 7 puntas del relieve de Barney es un elemento central que también aparece en la iconografía de María de Satanudos, lo cual sugiere una conexión conceptual entre ambas figuras. Lilith, en la tradición bíblica y esotérica, es frecuentemente asociada con la sensualidad, la rebelión y el mal. La inclusión de elementos visuales relacionados con esta figura, como la postura sensual y la serpiente en la imagen de la Virgen María, podría interpretarse como una transposición sincrética que busca integrar características de figuras demoníacas en un contexto cristiano, disfrazándolas de devoción legítima. Muy bien explicado esto. Bueno, seguimos. Vamos a contar brevemente el caso de una parroquia que yo conozco que profesa devoción al santo apóstol San Judas Tadeo. Y básicamente el apóstol nos advierte sobre la aparición de falsos maestros. Atención, falsos maestros. Aquí va incluida la falsa maestra, porque si se supone que es la Virgen, sería una maestra, la mejor posible, pero como es falsa. Y el santo apóstol
da unas recomendaciones a los fieles. Voy a leer un par de versículos. En el último tiempo habrá burladores que vivirán según sus propias concupiscencias, atizadas por su impiedad. Estos son los que introducen divisiones, animales privados del Espíritu Santo. Bueno, y finalmente el Santo Apóstol nos dice que toda la gloria tiene que ser para Dios. Así que muchísimo cuidado con darle adoración y reverencia a ídolos, y sobre todo si son de origen esotérico, ocultista, masón, protestante, luciferino, mesopotámico. Ahí entrará ya todo lo que a uno se le ocurra. Es que resulta que la demonia muda a mí me recuerda a una especie invasora. Se va introduciendo en los diferentes ecosistemas, se va haciendo fuerte, desplazando a las verdaderas devociones. Y tristemente podemos citar ejemplos de grupos católicos que en principio son bastante ortodoxos, fieles a la tradición, pero amigo mío, han mordido el anzuelo. Son, no en su totalidad, pero hay ejemplos dentro de ellos, los heraldos del Evangelio, el padre Justo Lofeudo, los legionarios de Cristo, el obispo Strickland, el Opus Dei, porque en el santuario de Torre Ciudad, que ya prácticamente Bergoglio se lo ha expropiado, pero allí tienen a la de Satanudos. Desde luego no les ha ido muy bien desde que introdujeron a la de Satanudos en el santuario y en general a la obra, que está cada vez pues más perdida, porque lo quieren todo, quieren estar en obediencia al prelado, que a su vez está en obediencia al Santo Padre Francisco, que a su vez es enemigo de Dios, y el Papa, a quien la Virgen nos dice que no podemos acudir porque es injusto. Es que claro, eso no puede salir bien, de ninguna manera. Bueno, es fundamental, todo católico debe saber que una estrategia favorita de Satanás es disfrazarse de ángel de luz. Y sus ministros, pues también lo hacen. Fijaos cómo lo explica San Pablo. Porque esos tales son unos falsos apóstoles, unos trabajadores engañosos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y nada tiene de extraño que el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Por tanto, no es mucho que sus ministros se disfracen también de ministros de justicia, pero su fin será conforme con sus obras. Es así, es una estrategia típica de Satanás, y la de sus ministros, disfrazarse de lo que no son. Es lo que han hecho Bergoglio y mucha de su gente, y es lo que han hecho con la de Satanudos. Un demonio disfrazarse de virgen. El punto 675 del Catecismo lo estamos viviendo en grado máximo. 2 impostores unidos, y todos arrodillados prácticamente ante ellos. Recordemos que este número habla de la impostura religiosa a través de la cual el misterio de iniquidad se va a manifestar, a través de una impostura religiosa al precio de la apostasía de la verdad, una aparente solución a los problemas de la gente. En definitiva, estamos ante un fingimiento, porque impostura significa fingimiento, engaño con apariencia de verdad. Esto es lo que es Bergoglio y la de Satanudos. Un fingimiento, una apariencia de verdad, pero un gran engaño. Para finalizar, podemos decir, en definitiva, esta falsa devoción nace con la excusa de un evento ocurrido 45 años al menos antes de que se mandara pintar el cuadro, el arreglo de un matrimonio. El nieto, Hieronymus Ambrosius Langenmantel, pasó casi 20 años en contacto cercano con figuras como el jesuita Athanasius Kircher, conocido por su interés en la egiptología, la alquimia y el simbolismo hermético, y quien fue una de las relaciones más significativas en su vida. Este jesuita no solo le transmitió un conocimiento extenso sobre símbolos antiguos y prácticas esotéricas, sino que también le inculcó una visión de la religión y la espiritualidad que combinaba elementos cristianos con tradiciones místicas no ortodoxas. También estuvo en contacto con otros intelectuales interesados en el simbolismo, la alquimia y el esoterismo, quienes probablemente pertenecían a círculos de pensamiento que prefiguraban la masonería alemana. Todo apunta a que se usó la excusa
del arreglo matrimonial para poder generar un exvoto que se introdujera en una sencilla capilla alemana como célula durmiente, estrategia masónica de introducir sincretismos y elementos ocultistas en lugares sagrados. El cuadro está plagado de elementos esotéricos, heréticos y oscuros. Es una suplantación de la Virgen María y los ángeles y presenta diferentes clases de demonios. Atentos a las diferentes clases de demonios que presenta el cuadro. Lilith, disfrazado de la Virgen, demonio de Mesopotamia, ofrece ambigüedad y perversión sexual, va en contra de la modestia tradicional mariana y es posible que esté inspirado en figuras paganas o esotéricas, como ya hemos dicho, como Lilith, o sea que Lilith disfrazado de la Virgen. Luego la supuesta Virgen es una transición, por tanto, hacia el demonio que esconde las 7 puntas de la corona de las estrellas, el pelo como lo tiene, cosa que no se ve en ninguna otra aparición mariana, un pelo así, de esa manera, la mirada hacia abajo en vez de hacia el cielo, no lleva en las manos un rosario ni al niño Jesús, sino un elemento con nudos, que es algo totalmente fuera de lugar, el hombro desnudo y el pie que no pisa a la serpiente. Todo esto confirma que estamos ante una transición hacia el ocultamiento de un demonio. Que tenga una corona de 7 estrellas en lugar de 12 nos muestra el paralelismo con el Apocalipsis y las coronas luciferinas. En las devociones aprobadas a la Virgen, la corona tradicionalmente está compuesta de 12 estrellas, como se describe en Apocalipsis 12.1. Sin embargo, en María de Satanudos se presenta una corona de 7 estrellas, lo que introduce un simbolismo alternativo que podría estar relacionado con el número 7, asociado, en algunas interpretaciones, con los 7 pecados capitales o los poderes demoníacos. Esta elección de número también puede relacionarse con la figura de Lucifer en la escultura El genio del mal, de Guillem Gibbs, quien sostiene una corona rota de 7 puntas. El demonio Asmodeo también apunta a estar todavía en la casa que se ve en el cuadro sin haber sido abatido, mientras el supuesto arcángel Rafael acompaña a Tobías hacia dicha casa. O sea que ahí vemos el segundo demonio. El primero sería Lilith, disfrazado de la Virgen. El segundo, que estaría dentro de la casa, a la que supuestamente van el arcángel San Rafael y Tobías. El tercer demonio sería la propia serpiente. La elección de representar a la serpiente, a Satanás, enredada entre los pies de María, al igual que el demonio Lilith, que también tiene a una serpiente enredada entre los pies, el demonio Lilith, pues en lugar de ser aplastada como lo dicta la iconografía tradicional, junto con la representación implícita de Asmodeo, aún no vencido, como ya hemos dicho, dentro de la casa, plantea una interpretación preocupante. En esta escena ni la serpiente ni Asmodeo han sido derrotados de manera definitiva. Ambos demonios parecen estar en pleno funcionamiento, lo que sugiere una lucha continua y sin un claro vencedor, algo del todo contrario al arte cristiano, que siempre enfatiza con claridad la victoria del bien sobre el mal, sin dar lugar alguno a lo ambiguo, ¿verdad? El mal no es vencido en el cuadro, sino integrado. Esto es gravísimo, pues pretende presentarse como si fuera doctrina católica. El mal sin ser vencido. Qué cosa, ¿verdad? En definitiva, el cuadro nos presenta una narrativa esotérica o dualista en la que el mal no es derrotado de manera concluyente, más propio de corrientes como el gnosticismo, el maniqueísmo, el esoterismo occidental, más que de acuerdo a los principios fundamentales de la fe cristiana. Los ángeles que rodean a la supuesta Virgen, algunos con pezuñas, ojo al dato, miradas toscas, y hay alguno que hasta con aspecto de genio de la lámpara maravillosa que completan la gran usurpación de identidades. El objetivo, por tanto, con este cuadro es engañar y atar espiritualmente. Esto es algo muy, muy peligroso. Es que el tema espiritual no es ninguna broma. Atar, engañar y atar espiritualmente a los fieles ingenuos e incautos, colaborar en el engaño de la ocupación del trono petrino, es decir, el falso papa se aprovecha de la impostora para presentarse como si fuera mariano. Y el espíritu de la impostora, de Satanudos, que ata y además prepara el camino al anticristo. La falsa solucionadora prepara el camino al falso solucionador. Además, ofrece una espiritualidad falsa, donde se aparta de otras verdaderas devociones marianas y mariofanías, porque la de Satanudos no obliga al camino de la cruz, al camino estrecho, ofreciendo fáciles soluciones. El camino ancho no obliga al arrepentimiento, a la conversión, a la muerte de uno mismo, para poder seguir a Cristo.
Además, este cuadro, esta falsa devoción, no forma apóstoles de los últimos tiempos, que es lo urgente, lo imperativo, lo que quiere la Virgen, como enseña el Tratado de la Verdadera Devoción, formar apóstoles de los últimos tiempos, sino personas que acogerán fácilmente el espíritu del anticristo, que es otro falso solucionador de los problemas humanos al precio de la apostasía de la verdad. Hace cómplice a la Virgen de una gran impostura, pues al presentar a la de Satanudos de la mano de Bergoglio como uña y carne, que son los dos, forman un equipo inseparable, como lo vemos siempre, de Satanudos y Bergoglio, pues es imposible esto porque la Virgen no puede apoyar a Bergoglio, que es un impostor, que es un hereje, y ella es martillo de herejes, etcétera, etcétera. Además, hemos visto lo que la Virgen pura y dolorosa en Umbe explicó al respecto de Bergoglio, quién nos dijo qué es y qué era. Bueno, luego tenemos que es una devoción donde se mezcla todo, también verdades con mentiras, mezcla todo, hagan lío. Por eso es tan importante el separar las cosas, las medias verdades, verdades con mentiras, porque tenemos gente vinculada de la masonería detrás de todo esto. Eso está clarísimo, esta célula durmiente metida en el templo de San Pedro con objetivo de, llegado el momento oportuno en la historia, sacarlo a relucir, como hizo Bergoglio en los años 80. Tiene un gran apoyo mediático y propagandístico, se gastan grandes sumas de dinero en proyectos, en presupuestos de todo tipo para promover esta devoción, con apoyos institucionales de políticos de toda índole. Así como el verdadero sucesor de Pedro tiene poder para atar y desatar, para llevar las almas a Dios, un falso sucesor de Pedro también lo tendría, como trabaja para Satanás, para atar y desatar, para entregar las almas a Satanás. Entonces, una falsa devoción mariana, ¿no es cierto?, que supuestamente desata los nudos que entorpecen nuestra vida, o sea, concediéndonos favores, en realidad estarían rezando al diablo, que por ser ángel caído conserva la naturaleza de ángel y concede favores y los a cambio de arreglátela después, ¿no es cierto? A cambio del alma, ¿no es cierto? Disfrazado de Virgen María, ¿no es cierto? Y vuelvo a insistir, Arturo, ¿a quién se le puede ocurrir, a qué papa verdadero de la Iglesia Católica se le puede ocurrir desviar la atención de la fiesta de la Santísima Virgen y de la Inmaculada Concepción, poniendo para ese mismo día otra supuesta fiesta mariana de inferior grado, teniendo varios meses con día 8 para ponerla en otro día 8? La va a poner justo ahí, como enemigo de la Inmaculada Concepción, junto a la cruz de Jesús. ¿Te das cuenta, Arturo? Entonces esto es gravísimo, porque esto estaría explicando el motivo por el cual la gente no tiene más capacidad de reacción ante la realidad que se les muestra. O sea, están en común unión con este personaje y los están atando, haciéndoles regalías, ¿no es cierto?, a solución de problemas temporales, a cambio del alma. Y Satanás los tiene sometidos, como cuando hacen un maleficio a una persona que siempre le va mal todo, que suelen decir que los han atado. Bueno, esto es lo mismo. ¿A quién se le puede ocurrir? Cuando la oración esa, a la de Satanudos reza supuestamente, que le dicen a la supuesta Santísima Virgen, desata los nudos que impiden que nos unamos a Dios, yo le pregunto, ¿de qué Dios están hablando? Porque para los masones Satanás es Dios. Entonces, le están pidiendo quizás al diablo que desate los nudos que impiden que lo unan a él, a las pobres almas que caen víctimas de esta gente. Eso es lo que yo quería compartirte nada más, ¿no? O sea, como dijiste que ibas a hacer un trabajo de lo de Satanudos, todo eso, me vino a la mente esos pensamientos, ¿no?, que yo te quería compartir por las dudas. Un abrazo, hermano, que andes bien. Te cuento además que acá en Argentina es un desastre esto.
Esa devoción es una cosa que se ve que la ha desparramado por todos lados este personaje siniestro, ¿no? Bueno, el hecho de que ambas figuras, el demonio Lilith y la farsa de Satanudos, tengan elementos simbólicos en las manos sugiere un paralelismo visual y funcional, en el que la acción de las manos está cargada de poder, ya sea para ejercer control o liberar ciertas energías. Todo apunta que el cuadro de la de Satanudos es el disfraz o la máscara que utiliza el demonio para el demonio Lilith, pues para enganchar a los católicos. Así de sencillo. El paralelismo iconográfico entre María de Satanudos y la Lilith de Burney Relief, que es el cuadro que la recoge, que la expresa, pues sugiere que la pintura de María, la supuesta María, podría estar inspirada o influenciada por una imagen más arquetípica y demoníaca. La disposición de los elementos de ambas imágenes pues nos muestran la relación con la serpiente, la sensualidad, la simbología de las cuerdas, la corona de 7 estrellas, que refuerzan la hipótesis de que esta devoción podría ser un intento de sincretismo demoníaco camuflado bajo una imagen mariana. El simbolismo también de la cinta anudada, recordemos que es un elemento central en esta obra y que tiene paralelismos significativos con conceptos masónicos y alquímicos. En las sociedades masónicas, los nudos representan los lazos de fraternidad y unidad entre los hermanos. Por eso vemos a dos masones como la presidente de Argentina en su día, en 2014, Cristina Fernández de Kirchner, una mujer masona, con el masón Jorge Mario Bergoglio, los dos encantados a los pies de este cuadro lleno de demonios. Bueno, y además tenemos en la alquimia el concepto de solver coagula, disolver y coagular, que refiere a un ciclo de destrucción y renovación, elementos que podrían estar relacionados con la narrativa de desatar y atar nudos en la cinta. Por otro lado, el uso de cordones y nudos con fines mágicos tiene antecedentes en tablillas cuneiformes y mesopotámicas relacionadas con la brujería, un ejemplo que subraya cómo el simbolismo de los nudos ha sido históricamente asociado con prácticas esotéricas. Bueno, la cantidad de brujos y brujas que utilizan esta imagen es grandísima. Y luego pues tenemos el ejemplo del ritual de los 9 nudos, que es una práctica mágica documentada que consiste en atar nudos en una cuerda mientras se recitan conjuros y desatarlos uno por uno para liberar energía o activar un hechizo. En la devoción a María de Satanudos se observa un paralelismo conceptual, ya que los fieles escriben peticiones en listones que representan nudos metafóricos, los cuales se desatan en la fe, entre comillas, o se queman en un acto que podría interpretarse como un ritual de liberación. Bueno, y por último, tenemos que hacer una referencia a la Virgen Pura Dolorosa en Umbe. El 13 de marzo de 1972, 13 de marzo, la misma fecha en la que Bergoglio salió mal disfrazado al balcón, Satanás se disfrazó como de la Virgen. Anda. Resulta que Satanás también acude a disfrazarse como de la Virgen. Y confundió a Santa Felisa Sistiaga. Bueno, pues es que no tiene absolutamente nada que ver lo que ofrece la Virgen de Satanudos con el mensaje de la Virgen Pura Dolorosa. Ya hemos dicho en los 7 capítulos anteriores, pues la ruina, la impostura. Y recordemos ahora que la familia receptora de los mensajes, la familia Arrieta Sistiaga, tuvo cruz, tuvo enfermedad, tuvo persecución, tuvo amenazas, recibió malísimas noticias. También es cierto que tuvo curaciones, tuvo conversiones, tuvo paz, fue protegida, fue preservada, eso también. Entonces, ahí vemos dónde está la mano de Dios y dónde no. Es que no tienen nada que ver, por eso no son la misma. Bueno, pues nada, esperemos que este vídeo tan completo que vas a presentar, Arturo, pues sea de provecho. Y finalmente podemos hacernos una pregunta muy sencilla. ¿Nos hace mejores cristianos ser devotos de la Virgen de Satanudos? La respuesta se cae de madura. Obviamente no. Por supuesto que no. A ver, si alguien puede decir que ser devoto de la Virgen de Satanudos le conduce por caminos de santidad,
y aumenta sus virtudes teologales y las 4 virtudes cardinales? Bueno, pues eso no se lo cree ni harto de vino. Eso es imposible. Es todo lo contrario. Bueno, pues nada, feliz año 2025, que desde luego que viene pues con una perspectiva difícil, pero sabemos que, como dijo la Virgen, pues se nos hará llevadero si confiamos en ella y si no nos apartamos de su camino, porque donde ella pisa es firme, ella es el camino de la verdad, tenemos que creer en su evangelio, porque ella es corredentora, concedemos la salvación, pero ya sabemos que un cristianismo sin cruz, eso no es un cristianismo. Y eso es lo que ofrece este ídolo bergogliano. Bergoglio rechaza la cruz. En fin, no vamos a hablar aquí de Bergoglio porque entonces no terminamos. Pero por favor, demos la batalla, no solamente, esto es como el ajedrez o como el fútbol, hay que defender y hay que atacar. Entonces también tenemos que denunciar a los enemigos, plantarle cara a la impostura. Bueno, pues muchísimas gracias. Además, el simbolismo del número 9 que está presente tanto en la novena de María de Satanudos como en el ritual esotérico, refuerza las similitudes entre ambas prácticas. A modo de conclusión, estamos ante el intento de suplantar el camino estrecho del Evangelio por el ancho de la perdición de la cruz a las falsas soluciones sin conversión alguna. Es claramente esta falsa devoción una precursora del anticristo que trae su espíritu, la impostora solucionadora, antes de que se presente el anticristo o impostor solucionador. Destruye la noción fundamental de la corredención de María y del fiel sometido a María. No ayuda a formar apóstoles de los últimos tiempos, ni nos pone con tensión escatológica a esperar la segunda venida de Cristo y combatir al anticristo. Trivializa el papel de María, fomentando una espiritualidad utilitaria, donde los fieles buscan soluciones inmediatas a sus problemas en lugar de una transformación espiritual. Además, presenta a María como una figura que desata nudos y que puede dar la impresión de que ella actúa de forma independiente o autónoma, sin referencia explícita a Cristo. Según el Tratado de San Luis María Griñón de Montfort, estaríamos ante una devoción presuntuosa e interesada, egoísta, y no solo puede impedir el desarrollo de una verdadera vida de fe y entrega a Dios, lo cual ya es algo muy grave, sino algo peor puede ocurrir, y es que nos puede atar a hechizos ocultistas. Sí, no es ninguna broma. En fin, estamos ante una clara devoción superficial, no grata a la Virgen y al Señor de ninguna manera, y más cuando detrás se encuentra un engaño demoníaco y un apoyo a un traidor y falso papa que es el gran destructor, gran impostor de la Iglesia, hereje, blasfemo y enemigo de Dios. Si además de lo expuesto, la devoción a María de Satanudos no guía a los fieles a la imitación de Cristo y María hacia la santidad, sino que los mantiene enfocados en los problemas temporales, con fáciles soluciones a las que se apela, entonces debe ser considerada como una falsa devoción según los términos del Tratado de la Verdadera Devoción. Es muy grave que esté ocupando esta falsa devoción el lugar de las verdaderas devociones marianas, siendo que tenemos tantas magníficas. Bueno, pues sí, el corazón de los fieles está siendo usurpado, ocupado, igual que la cátedra de Pedro está siendo ocupada por un hereje, por un falso papa, por un usurpador, pues está siendo ocupado el corazón de los fieles por esta falsa devoción, así de sencillo. En fin, esto no es ninguna broma. El tremendo apoyo financiero, ya lo hemos visto, para promoverla, pues te indica que está la masonería eclesiástica detrás de todo esto. Estamos en la batalla final del Apocalipsis, no es para tomárselo a la ligera. No es ningún juego, esta falsa devoción surgió antes de que el falso papa usurpara la sede petrina, promovida años antes por él mismo, y cuando vemos la imagen de ambos juntos vemos claramente que estamos viviendo la última prueba de la Iglesia católica antes del advenimiento del anticristo y de la parusía de nuestro Señor. Existe una intención de introducir una imagen demoníaca a través del sincretismo, a través de este cuadro, no solo para desplazar a verdaderos devotos de María hacia esta falsa devoción, sino también para evitar la formación de apóstoles de los últimos tiempos y así atar espiritualmente hacia el ocultismo a los ingenuos devotos que se echen en sus brazos. No caigan en el engaño. Se lo estamos advirtiendo. Este es el 8º programa que se lo advertimos. No caigan en el engaño. No se dejen atar por los demonios que esconde este cuadro y esta falsa devoción. En fin,
El trabajo nosotros lo hemos hecho. Lean el PDF que vamos a dejar en el canal Arturo Periodista Católico de Telegram y ahí tienen el trabajo que nosotros añadimos nuestra síntesis al margen de lo que nos envían desde México para que con todo lo que aquí hemos explicado lo puedan tener por escrito y un poquito más. En fin, pues ya lo saben. Falsa devoción, impostora, impostor, los dos juntos, atacando a la Iglesia, engañando a los fieles y atando espiritualmente hacia el engaño masivo. Que Dios nos libre de todo ello. Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén. Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Oración dada por la Virgen Santísima al Padre Gobi para pedir el segundo Pentecostés. Ven, oh Espíritu Santo, ven a cambiar la faz de la tierra. Ven pronto. Ven, en estos los últimos tiempos. Ven ahora que la gran prueba ha llegado. Ven y tráenos tu segundo Pentecostés, a fin de que nuestros ojos puedan contemplar tu mayor prodigio de los nuevos cielos y de la nueva tierra. Amén. Señor, tú nos darás la paz, porque todas nuestras empresas nos las realizas tú. Isaías 26:12. Ni ojo vio, ni oído oyó, ni mente humana puede imaginar lo que Dios tiene preparado para los que le aman. 1 Corintios 2:9. Estamos como ovejas sin pastor. Mateo 9:36. Pero Jesús cumple su promesa de no os dejaré huérfanos. Juan 14:18. Y viene a nosotros en este desierto de soledad y confusión por medio de su madre, la divina pastora, nuestra madre y señora, la Virgen pura y dolorosa en Umbe. Ella viene para toda la humanidad. Demos gracias a Dios y tomemos en serio sus avisos y enseñanzas. Catecismo Iglesia Católica 675. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudomesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en carne. Al que me reconozca ante los hombres, yo lo reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos, y al que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 32 al 33. Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20.